Buen día. Hoy es viernes 14 de agosto de 2026. Y antes de continuar con este programa, me gustaría recordarles que le den al botón de me gusta y verifiquen su suscripción a este canal. Hoy circulan fuertes rumores sobre intentos cada vez más desesperados por parte de los gobiernos occidentales para abrir algún tipo de diálogo con los rusos. Buscan que Moscú acepte un alto el fuego o modifique la pauta de su avance, mientras que los rusos no muestran absolutamente ningún interés y rechazan todas estas peticiones. Mientras tanto, su avance continúa de manera implacable, desgastando a las fuerzas armadas ucranianas, con todas las señales apuntando a que en las próximas semanas y meses los acontecimientos en el frente se acelerarán dramáticamente una vez que caigan las últimas ciudades fortaleza en el Donbass, algo que a estas alturas parece prácticamente inevitable. Empecemos por alguien que quizás no sea estrictamente occidental, pero a quien bien se le podría clasificar como parte del occidente colectivo, un papel que sin duda le interesa cultivar: el presidente Zelensky de Ucrania. Zelensky ha estado ofreciendo una serie de entrevistas sorprendentemente reveladoras y francamente extrañas que traicionan una creciente sensación de desesperación en Kiev. En primer lugar, Zelensky nos informó que, a través de un tercero, que de forma transparente es Turquía, Ucrania propuso a los rusos una moratoria o alto el fuego respecto a los ataques contra buques comerciales en el Mar Negro. Como sabemos, hace varias semanas los ucranianos iniciaron ataques contra buques graneleros rusos en el Mar de Azov, embarcaciones comerciales en el Mar Negro, la terminal petrolera del Caspio en el puerto ruso de Novorossiysk y barcos con destino a Crimea. Lo que siguió fue una demoledora respuesta rusa. Moscú implementó un bloqueo de facto a los puertos ucranianos del Mar Negro, devastando la infraestructura portuaria con ataques coordinados de misiles y drones, y fijando como objetivo la navegación comercial que intentaba llegar a Odessa para recoger grano y productos metalúrgicos, las principales materias primas de exportación de Ucrania. Estos ataques se han complementado con una campaña sistemática contra arterias de transporte, nudos ferroviarios, instalaciones de llenado de gas y puertos fluviales a lo largo de la red del Danubio en el oeste de Ucrania, aislando de forma efectiva a Odessa y cortando la conectividad logística de Ucrania con Occidente. El impacto económico para Kiev es catastrófico. Las autoridades ucranianas admiten que 3/4 partes de sus exportaciones agrícolas han quedado completamente bloqueadas. Las instalaciones de almacenamiento están desbordadas, la escasez de diésel está interrumpiendo la cosecha y los agricultores se enfrentan a la quiebra. De forma similar, la industria metalúrgica ucraniana ha declarado un estado de emergencia existencial, tras haber iniciado estos ataques marítimos solo para sufrir una represalia ruinosa. Kiev ahora suplica a los rusos a través de Ankara que dejen de destruir su infraestructura marítima. Como era de esperar, la respuesta rusa ha sido rápida e inflexible. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, señaló de forma mordaz que fue Ucrania quien inició esta escalada marítima y que Moscú no ve razón alguna para conceder una tregua que únicamente permitiría a Kiev reagruparse. A esto le siguieron las explícitas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, quien afirmó tajantemente que Rusia adoptará métodos mucho más duros para destruir todo aquello que alimente la maquinaria de guerra de Kiev. Lavrov observó que, aunque hay voces en nuestro espacio compartido, una referencia a Turquía como vecino ribereño del Mar Negro, que piden un alto el fuego, detenerse en la línea de contacto actual, equivaldría a traicionar el legado de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Destacó que una pausa temporal está totalmente descartada, ya que Rusia requiere un acuerdo de seguridad duradero, sostenible y fiable. Lavrov fue igualmente mordaz con la diplomacia turca,
Señaló que mientras Ankara busca equilibrar su membresía en la OTAN con sus amplios lazos económicos con Moscú, guardó silencio cuando los drones ucranianos atacaron petroleros comerciales o se dirigieron directamente contra inversiones energéticas occidentales como Chevron y ExxonMobil en las terminales del consorcio del oleoducto del Caspio. Cuando Moscú preguntó si Ankara y Washington habían dado su consentimiento a estos ataques ucranianos, ambos afirmaron haber advertido a Kiev en privado mientras mantenían un silencio público. Lavrov dejó claro que Moscú no se deja mover por semejantes dobles raseros y no tiene intención de conceder a Ucrania una pausa operativa en el Mar Negro ni en ningún otro lugar. Simultáneamente, diversos informes indican que varias capitales europeas se han puesto en contacto discretamente con el presidente Lula de Brasil para pedirle que medie en un alto el fuego con el presidente Putin. Lula, que intentó una iniciativa similar en 2024, bien podría ver esto como una plataforma conveniente para reforzar su posición interna de cara a las elecciones brasileñas. Sin embargo, cualquier expectativa de que Moscú vaya a escuchar a Brasilia refleja una total ilusión. El presidente Putin habló recientemente con Lula y emitió un resumen extraordinariamente escueto de la llamada, tras la cual las operaciones de combate rusas no hicieron más que intensificarse. Lula no posee ningún tipo de presión sobre Moscú y el estamento diplomático ruso sigue profundamente decepcionado con la forma en que Brasil gestionó su presidencia del BRICS el año pasado. Por otro lado, tenemos los canales diplomáticos paralelos en los que participan Stephen Witkoff y Jared Kushner. En su entrevista, Lavrov abordó su posible papel, señalando que aunque Moscú permanece abierto a recibirlos, si el presidente Trump decide enviarlos, la cuestión crucial es qué propuestas concretas traerían a la mesa. Lavrov recordó que hace más de un año, cuando Witkoff visitó Moscú con las propuestas iniciales de Trump, el presidente Putin las aceptó como base de compromiso durante la cumbre en Anchorage, Alaska. Sin embargo, inmediatamente después de esa reunión, Washington impuso sanciones a Lukoil y Rosneft, mientras que los líderes europeos y Zelensky acudieron en tropel a Washington para descarrilar cualquier impulso de paz. Posteriormente, el secretario Marco Rubio reconoció que Estados Unidos difícilmente podría actuar como un mediador neutral mientras continuara inundando a Ucrania con armamento pesado e inteligencia operativa. Lavrov reveló que Moscú ha presentado consultas formales al Departamento de Estado sobre la implicación directa de EE-DON en la orquestación de ataques en profundidad dentro de territorio ruso, consultas que siguen sin respuesta. Este teatro diplomático se extiende al Reino Unido. Recientemente, los planificadores militares británicos expresaron su pánico después de que el presidente Putin instruyera a las fuerzas navales rusas a inspeccionar y apresar buques comerciales europeos en represalia por las acciones de embargo occidentales contra la flota de petroleros en la sombra de Rusia. The Daily Telegraph informó con franqueza que la Marina Real carece de la potencia de fuego necesaria para proteger el comercio marítimo británico a nivel global. El almirante Lord West, antiguo primer lord del mar, lamentó abiertamente que décadas de recortes en defensa han dejado a la Marina indefensa, con apenas 2 patrulleros de altura asignados a la vasta región del Indo-Pacífico. Según se informa, los responsables británicos de defensa están intentando establecer contactos con Moscú para averiguar las intenciones rusas, solo para encontrarse con la puerta cerrada de golpe. La crisis sistémica que enfrentan los ejércitos occidentales queda aún más al descubierto por el analista de defensa Dr. Jack Watling del Royal United Services Institute. En un artículo para The Guardian, Watling admitió que la red de defensa aérea de Ucrania ha colapsado de forma efectiva a medida que las reservas mundiales de misiles interceptores Patriot se han agotado. Las tasas de intercepción contra las incursiones rusas se han desplomado desde cifras infladas de más del 70% hasta prácticamente cero, lo que permite a los misiles de crucero y balísticos rusos golpear la infraestructura crítica ucraniana con total impunidad.
Watling señaló que las naciones occidentales poseen unos 200 interceptores PAC-2 antiguos que son fundamentalmente ineficaces contra objetivos balísticos modernos y apenas 600 interceptores PAC-3. En contraste, Rusia fabrica más de 700 misiles balísticos Iskander al año, junto con misiles hipersónicos Kinzhal y masivas líneas de producción de municiones merodeadoras Guerra. Para lograr una alta probabilidad de intercepción, la doctrina militar exige disparar de 2 a 3 interceptores Patriot por cada misil balístico entrante. Sin embargo, los datos operacionales reales de conflictos recientes en Oriente Medio demuestran que derribar un solo misil balístico avanzado puede requerir hasta 17 interceptores. Ucrania necesitaría entre 3 y 4 veces la producción anual mundial completa de misiles Patriot solo para blindar sus principales centros urbanos. Con las reservas estadounidenses severamente mermadas tras las recientes escaladas en Oriente Medio, las naciones occidentales simplemente no pueden abastecer a Kiev. Como admite Watling, Kiev debe prepararse para un invierno catastrófico caracterizado por colapsos en la red eléctrica, pérdida de calefacción centralizada y fallos en el saneamiento de agua. El planteamiento de Watling sobre que esto supone un fallo de la planificación defensiva occidental pasa por alto el problema fundamental. El fallo central no es de planificación estratégica, es la erosión total de la capacidad industrial occidental. Se pueden elaborar planes de adquisiciones muy elaborados, pero sin una base de manufactura pesada, materias primas e infraestructura industrial. Producir interceptores a escala es una imposibilidad. Rusia está organizada para llevar a cabo una guerra industrial de alta intensidad. Occidente no. Mientras las economías occidentales se enfrentan al estancamiento y al declive industrial, los datos de Eurostat para el segundo trimestre de 2026 revelaron una tasa de crecimiento del PIB ruso del 1,3%, con la producción industrial y manufacturera acelerando de cara al tercer trimestre. Lejos de quedar aplastada por las sanciones, Rusia está creciendo económicamente y fortaleciendo su motor industrial de guerra. Sobre el terreno en Ucrania, la situación operativa se deteriora rápidamente hacia la ruina absoluta. Los informes del personal ucraniano en primera línea detallan un déficit de fuerza humana tan grave que las rotaciones han cesado por completo debido al dominio abrumador de los drones FPV rusos, dejando a unidades aisladas sin alimentos ni reabastecimiento básico de agua. Destacados canales militares ucranianos reflejan un ambiente de pánico absoluto. La narrativa de una contraofensiva ucraniana exitosa en el sur de Dnipropetrovsk o en el norte de Zaporizhia ha desaparecido. Las fuerzas rusas han atrapado de forma efectiva a las columnas ucranianas en avance dentro de bolsas disputadas. En el norte, las fuerzas rusas ejercen una presión abrumadora sobre Nikolaevka y la planta termoeléctrica de Slaviansk. La caída de Nikolaevka marcará la apertura operativa directa de la batalla por la propia Slaviansk. Más al sur, Konstantinovka se encuentra ya bajo pleno control ruso, a pesar de las desmentidas oficiales de Kiev. La situación en Druzhkovka y Druzhkovka es desastrosa para el mando ucraniano. Las tenazas mecanizadas rusas que avanzan al oeste de Chasiv Yar y al este de Konstantinovka están envolviendo rápidamente a Druzhkovka desde 3 flancos. Simultáneamente, las fuerzas rusas han recapturado asentamientos clave como Zoria, Toretskoye y Petrovka, estableciendo una enorme brecha entre Dobropolye, que actualmente está siendo asaltada, y la aglomeración urbana de Kramatorsk. En Zaporizhia, las tropas rusas extienden su control alrededor de Orekov y avanzan desde el oeste para cortar las principales vías de suministro que abastecen a la ciudad de Zaporizhia. Hace un año, durante la cumbre de Alaska, Moscú podría haber aceptado un acuerdo delimitado por la liberación completa del Donbass, Zaporizhia y Gerson a cambio de retirarse de Kharkov y Sumy. Esa ventana se ha cerrado definitivamente. Las fuerzas rusas han ampliado su presencia en el este de Kharkov, asegurando Velikolodezh, Veliky-Burluk y Kupiansk, posicionándose para el cerco estratégico de la ciudad de Kharkov y la recuperación de Izium.
Reuters informa que Moscú ha notificado formalmente a Washington que cualquier acuerdo de paz futuro reflejará estas nuevas realidades territoriales. Rusia no se retirará de Kharkov ni de Sumy. Una vez que el cinturón de fortalezas del Donbass colapse por completo, la guerra pasará de ser una operación de sitio a una guerra de maniobra en terreno abierto, permitiendo a las fuerzas rusas acelerar a través del centro de Ucrania. Ante este desastre, Zelensky ofreció una extraña entrevista a la CNN, afirmando que Ucrania solo necesita el 5% de las reservas de defensa de misiles de Estados Unidos para sobrevivir al invierno, dado que las reservas totales de PAC-2 y PAC-3 del EE se sitúan en unas 800 unidades. El 5% representa la trivial cantidad de 40 misiles interceptores frente a un arsenal ruso que dispara más de